Lo que en la actualidad se conoce como gestión de riesgo era un término utilizado para referirse específicamente a accidentes operacionales, enfermedades, incendios o catástrofes naturales que podían afectar el logro de los objetivos de cualquier tipo de empresa y alterar los sistemas de gestión. A raíz de que la norma ISO 31000 consideró y clasificó el riesgo como un elemento generador de valor para cualquier tipo de organización, independientemente de su sector y tamaño, este se fragmentó y se clasificó en diversos tipos, con la finalidad de que las entidades identificaran mucho más sencillo estos generadores de valor, siendo los principales los riesgos operativos y financieros. De esta forma nacieron modelos con la finalidad de identificar a tiempo los riesgos, como el modelo COSO o incluso la misma ISO 31000. ¿Qué es el riesgo financiero? Como ya vimos en la primera parte de esta serie de videos, el riesgo se divide en diferentes clasificaciones, siendo tal vez el más común el riesgo financiero. Este último se define como contratiempos o perjuicios por bajos rendimientos de inversiones o eventos mundiales que afectan a la inversión. Es decir, es una pérdida financiera que se debe tener en cuenta al colocar los fondos líquidos. Es un concepto amplio que debe entenderse como la posibilidad de tanto obtener resultados financieros mayores de lo esperado como menores. Desde la perspectiva de un inversor, el riesgo financiero hace referencia a la falta de seguridad que transmiten los rendimientos futuros en la inversión. Algunos ejemplos son el tipo de riesgo de mercado, el tipo de riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de transacción y el riesgo económico a corto. El tipo de riesgo de mercado es el más básico de todos. Sugiere la pérdida del valor de un activo con el paso del tiempo. Por ejemplo, en la variación de precio en acciones, mercancías, referentes al tipo de intereses o al tipo de cambio de divisa extranjera. Es decir, es la posibilidad de pérdidas o minusvalías en una cartera de inversiones como resultado de la fluctuación de los factores de riesgo como los tipos de intereses y acciones. Por el otro lado, el riesgo de crédito es una pérdida de un agente económico. Esto sucede cuando una de las partes de un contrato financiero no asume sus obligaciones de pago. Ejemplo, cuando un comprador adquiere un préstamo para comprar un automóvil y se compromete a devolver el dinero más sus intereses. Este riesgo hace referencia al posible impago por parte de este adquiriente de la deuda que adquirió. En cambio, el riesgo de liquidez aparece en activos poco negociables como mercados de renta fija o mercado inmobiliario. Este es la capacidad de una organización para pagar sus obligaciones financieras a corto plazo. Significa tener suficiente flujo de efectivo para poder pagar sus deudas y tener la capacidad de convertir sus activos en dinero sin pérdida de valor. Por ejemplo, una empresa no puede tener un alto riesgo de liquidez si tiene muchos bienes inmuebles, pero tampoco puede convertirlos en efectivo rápidamente sin perder su valor. Otro tipo de riesgo financiero es el riesgo legal, el cual es la posibilidad de incurrir en pérdidas por incumplir las leyes, normativas y regulaciones que rigen las actividades económicas y de negocios. Estas leyes son o pueden ser emitidas por los gobiernos de cada país o por otras entidades, como las superintendencias, que regulan y controlan el funcionamiento de las empresas. Es decir, la contraparte aquí no tiene autoridad legal. Y es muy común que las empresas incurran o terminen incumpliendo con las normativas cada que se aprueban nuevas normas. Por otra parte, se encuentra el riesgo de transacción. Por ejemplo, cuando dos empresas que trabajan en diferentes divisas y se comprometen a una transacción mediante un contrato, el intervalo entre el cumplimiento y la liquidez del pago representa un riesgo, por la volatilidad del tipo de cambio que puede fluctuar de manera considerable perjudicando a una parte del contrato. En otras palabras, este riesgo surge cuando las tasas de cambio cambian entre el momento en que se realiza una transacción comercial y el momento en el que se liquida. Por último, se encuentra el riesgo económico a corto plazo, el cual está relacionado con la actividad productiva de una empresa y los mercados en los que ésta está presente. Este tipo de riesgo puede tener un impacto negativo en los resultados de la empresa
independientemente de su situación financiera. En pocas palabras, el riesgo económico a corto plazo lo sufren empresas por no anticipar riesgos operacionales. Después de comprender el concepto de riesgos financieros, ahora toca comprender el concepto de riesgo operativo. El tipo de riesgo operativo en una organización se refiere a todos los riesgos asociados con la operación, es decir, procesos inadecuados, fallas técnicas de sistemas, errores humanos o eventos externos que influyen negativamente en el cumplimiento de su objetivo social. Este tipo de riesgos son inherentes y pueden suceder en cualquier momento, y es total responsabilidad de la empresa o entidad estar preparado para hacerles frente. Existen 7 tipos de riesgo operativos principales, los cuales son el fraude interno, el fraude externo, las fallas tecnológicas, la ejecución y gestión de procesos, las relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo, los daños a activos materiales y clientes, productos y prácticas empresariales. Como ya te pudiste dar cuenta, el riesgo operacional es el que surge como resultado de la ejecución de tareas, actividades o procesos dentro de la organización o por parte de vinculados externos, necesarios e indispensables para el logro de los objetivos comerciales. Este tipo de riesgo puede generar daño financiero o reputacional. El caso de riesgo operacional más común es el fraude interno, el cual es un delito cometido por empleados de una empresa que utilizan su posición para obtener beneficios a costa de la empresa. El fraude interno puede incluir robos, sobornos, incumplimientos de regulaciones por parte de empleados, alteración de información, comparar artículos o contratar servicios sin autorización, apropiarse indebidamente de bienes o recursos, falsificar gestiones, desviar fondos de manera malintencionada y hacer que las fechas de pago no coincidan con las fechas reales de los gastos. Este riesgo de fraude puede tener un impacto negativo en las empresas tanto en términos de ingresos como de reputación. Por otro lado, el fraude externo es un tipo de fraude que se lleva a cabo por personas o entidades externas a una organización para obtener un beneficio. El fraude externo puede incluir el uso de fuentes externas como bancos, clientes o incluso los mismos proveedores. Algunos ejemplos de fraude externo son la piratería, el robo de información confidencial, el fraude fiscal, la quiebra fraudulenta, fraude a seguros, fraude de atención médica y fraude de préstamo. Este fraude es considerado un delito contra las personas en su patrimonio y se basa en un acto deliberado dirigido a obtener una ventaja desleal o causar pérdidas a un tercero. El fraude puede adoptar muchas formas como falsificación de documentos, manipulación contable, malversación de fondos o uso fraudulento. El riesgo de tecnología de la información se refiere a la posibilidad de que los sistemas de información, datos o procesos tecnológicos de una organización se vean comprometidos. Esto puede tener como resultado pérdidas financieras, daños a la reputación, interrupciones operativas o violaciones de seguridad. Este riesgo incluye cualquier tipo de riesgo que pueda perturbar una empresa y dependa de la tecnología de la información de alguna manera, como por ejemplo, baja energía, desastres naturales, errores humanos, falla de software o hardware, baja de energía, riesgos de ciberseguridad como robo de credenciales, ingeniería social, fugas de información, ransomware, keyloggers, virus troyanos, spyware y adware. Por otra parte, los riesgos de gestión de procesos son eventos inesperados que pueden afectar a los procesos internos de una organización y ocasionar pérdidas. Estos riesgos pueden ser el resultado de deficiencias en los procesos internos como indicadores de desempeño inadecuados, controles ineficaces, modelado inexacto o incluso violación a la ley, errores de la captura de transacciones, monitoreo y documentación de clientes, etc. Los errores más comunes en la gestión de procesos son los errores humanos, los fraudes, los fallos tecnológicos, los accidentes, las pérdidas de información y las caídas de la actividad, lo que termina desencadenando un entorpecimiento en las actividades y operaciones de la entidad. Asimismo, existe el riesgo en las relaciones laborales y la seguridad en el puesto de trabajo. Este se refiere a cualquier riesgo que infrinja la legislación laboral y la seguridad en el trabajo. Es decir, son todos los peligros que puede causar accidentes o siniestros que provoquen daños físicos
o psicológicos a los trabajadores. Estos riesgos pueden provenir de objetos, máquinas, equipos, herramientas, instalaciones o de las condiciones del ambiente de trabajo. Los riesgos de trabajo se pueden clasificar en 7: riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos, riesgos ligados a las condiciones de seguridad y riesgos específicos para determinados trabajadores. Por eso es necesario que las entidades económicas adopten las medidas necesarias y los trabajadores deben estar conscientes de los riesgos a los que están expuestos. Por ejemplo, estar pendiente a casos de discriminación o a daños personales que la empresa tenga en su historial. En cambio, el riesgo a los daños materiales se refiere al deterioro, rotura o pérdida de bienes asegurados o sus accesorios a causa de un factor externo. Estos daños pueden ser causados por fenómenos naturales, como incendios, terremotos, el propio dueño del bien o una tercera persona, como por ejemplo actos de terrorismo, vandalismo o robos. Este tipo de eventos ponen en riesgo la integridad de los activos físicos de la entidad, lo cual es necesario identificar los daños que estos pueden llegar a ocasionar. En estos casos, los daños materiales pueden ser cubiertos por diferentes tipos de pólizas, por ejemplo el seguro para autos y motos, o el seguro para todo tipo de riesgo o daño material. Y como último, tenemos el tipo de riesgo de clientes, productos y prácticas empresariales. Este tipo de riesgo hace referencia a actos como la competencia ideal, el prejuicio a clientes o la información engañosa sobre productos. Son fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los clientes que impiden satisfacer una obligación profesional frente a ellos. Este riesgo puede incluir la inexistencia de autorizaciones o rechazos de clientes, documentos jurídicos inexistentes o incompletos, acceso no autorizado a cuentas, ya sea de clientes o de los mismos empleados. También el registro incorrecto de clientes con generación de pérdidas y o la pérdida o daño de activos de clientes por negligencia. Básicamente, se refiere a personal con una mala capacitación o con unas muy malas intenciones que están trabajando en la entidad.